amigos? Bienvenidos a Geomundo. Los saludamos hoy 31 de mayo. ¿Cómo está, Jorge? Muy bien, hoy día vamos a hablar sobre la potencial reforma de la Carta Democrática Interamericana. Vamos a hablar de la visita del ministro de Economía de Argentina a China, de la situación en Ucrania y Rusia con el tema de los drones. Muy difícil. Y también vamos a hablar de las tensiones en el mar del sur de China entre China y Estados Unidos. Y también vamos a hablar de un país donde nació el Papa Juan Pablo II. Vamos a dejarlo ahí como incógnita, pero empezamos con el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, la OEA, discutió en sesión extraordinaria la implementación de todos los aspectos de la Carta Democrática Interamericana y los riesgos para la democracia en la región. El impulso de tendencias autoritarias, la falta de independencia judicial y las amenazas constantes a la libertad de expresión y a la libertad plena de los ciudadanos en el continente son desafíos que llevaron a las misiones permanentes de Estados Unidos, Canadá, Guyana y Perú a plantear esto en esta cita. Así es, el embajador de Estados Unidos en la OEA, Francisco Mora, dijo que el organismo debe priorizar el seguimiento al Estado democrático en la región. Para el embajador de Chile, Sebastián Kraljevich, la Carta debe ajustarse a encarar desafíos del presente, como el poder de la desinformación o de los discursos de odio. Así es, en el caso de otros países centroamericanos como Guatemala y El Salvador, sus representantes destacaron ser respetuosos del acuerdo internacional. Muy bien, esa es la presentación, esta propuesta de revisión y actualización de la Carta Democrática Interamericana de la OEA. Vamos a saludar al embajador Hugo de Sela, ex vicecanciller y también ex representante permanente del Perú. Muy buenas tardes, bienvenido a Geomundo. Muchas gracias, buenas tardes, gracias por invitarme. Bueno, yo quiero empezar con la importancia de esta reunión y esta propuesta de revisión y actualización de la Carta Democrática Interamericana de la OEA. Bueno, la Carta ya tiene, como ustedes saben, varios años de vigencia, porque es del año 2001. Desde ese momento hasta hoy han ocurrido una serie de acontecimientos en la región y la Carta se ha aplicado en distintas ocasiones. Lo que han querido las 4 delegaciones que convocaron la reunión es tener una conversación sobre el estado de la democracia en la región y, por otra parte, ver si hay algunas ideas para que la Carta sea más eficaz en su aplicación. Para ello, invitaron a una sesión de los países miembros en el Consejo Permanente a algunas personas para que diéramos opinión sobre este último aspecto. Yo tuve la suerte de ser uno de los invitados. Embajador, durante su participación en la sesión del Consejo Permanente, usted hizo una serie de propuestas, entre ellas deslizó la posibilidad de que que no solamente los poderes ejecutivos de los estados puedan activar la Carta Democrática Interamericana, sino también otros poderes del Estado, como el Poder Judicial o el Poder Legislativo. ¿Cómo se llevaría esto a la práctica? ¿Qué mecanismo usted propone crear para que esto se pueda dar en la medida que la política exterior suele estar en manos del Poder Ejecutivo? A ver, no hay duda de que la política exterior esté en manos del Poder Ejecutivo, esto no se discute. Lo que yo sugerí fue lo siguiente: en nuestros países, en los países de la región, ha habido una serie de problemas en cuanto al balance de poderes. Recordemos nomás la última etapa en el Perú, cuando estaba Pedro Castillo como presidente, que pretendía de alguna manera avasallar al Congreso. Yo creo que hubiera sido interesante en una ocasión como esa que el Congreso de la República Peruana pudiera acudir a la OEA para simplemente reportar que hay un problema y que el Consejo Permanente pudiera analizar la situación y buscar la manera de ayudar. Esto no significa que las decisiones de política exterior dejen de estar en manos del Ejecutivo, porque recordemos que en el Consejo Permanente quienes están representando a sus países son los embajadores nombrados por los poderes ejecutivos. A lo único que yo me refería es a la posibilidad de que otros poderes del Estado, como el legislativo, el judicial, el electoral, pudieran tener la capacidad de reportar que hay un problema y
de llamar la atención del Consejo Permanente sobre ese problema para prevenir una crisis antes que ésta se inicie, antes que esto ocurra, cuando todavía hay posibilidades de arreglarla. Esa era la propuesta. Así es, embajador. Hablaban de incorporar entonces elementos de alerta temprana para la toma de decisiones y también había una propuesta de implementación de un relator especial, un alto comisionado, para que sea independiente del secretario general. Sí, efectivamente, aunque esa propuesta no la hice yo, la del relator especial, efectivamente esa es una posibilidad que se discutió. En buena cuenta, en estos últimos años han surgido varias propuestas sobre cómo mejorar la aplicación de la Carta. Y hay una que a mí me parece particularmente importante, que es la siguiente. La Carta Democrática se activa cuando hay la posibilidad de una alteración en el proceso democrático. Sin embargo, este concepto no tiene una definición común. La alteración del proceso democrático como activador de la Carta depende del alineamiento político del momento de los países miembros. No hay una definición a la que se pueda recurrir. Una de las sugerencias que hice, que sería interesante, tener una discusión y definir qué se entiende por una alteración del proceso democrático para que cuando ocurra tengamos una aproximación objetiva al tema. También se conversó, como usted bien lo ha mencionado, del hacer un seguimiento permanente de la situación de la democracia en la región, para que haya la posibilidad de una alerta temprana. Siempre hay signos de que hay problemas en una democracia y cuando aparezcan los primeros signos, sería importante que de manera colectiva esa situación se pudiera analizar y ver si se puede hacer algo para impedir que se convierta en una situación grave. Allí yo diría que hubo un cierto grado de consenso en torno a la conveniencia de que haya una alerta. Embajador, si pudiéramos retornarnos un poco al pasado, al surgimiento de la Carta Democrática Interamericana, ¿en qué contexto surge este documento y qué rol juega el Perú en el desarrollo de este instrumento internacional? Mire usted, el desarrollo de conceptos comunes en torno a la democracia en la OEA es un proceso que tiene muchos años. Yo diría que es a partir de 1985, bastante antes de la Carta Democrática, que este proceso empieza a desarrollarse. Lo explico muy brevemente. En el 85 hubo una modificación de la Carta de la OEA que permitió que el secretario general pudiera llevar a la atención del Consejo Permanente cualquier problema que tuviera que ver con la alteración de la situación interna de un país miembro. Ese es un primer paso. Un segundo paso se da a comienzos de los años 90, cuando en una Asamblea General de la OEA en Santiago de Chile se aprueba lo que se llamó la Resolución 1080 de la Asamblea General, que preveía la posibilidad de que haya una acción colectiva cuando hay una alteración de la democracia e incluso la suspensión de un país miembro. Luego se sigue avanzando en esto. En el año 92 se modifica la Carta de la OEA en una segunda ocasión para permitir la suspensión de un Estado miembro, es decir, eso se formaliza. Y finalmente, en una reunión de presidentes en Canadá, en Quebec, se da el mandato de alguna manera de codificar todos estos avances y de elaborar un instrumento que recoja todos estos avances. Eso se traduce en la negociación de la Carta Democrática Interamericana. En esa negociación el Perú tuvo un papel muy destacado. El Perú fue proponente de muchos de los artículos de la Carta y tuvimos una posición clara de liderazgo que es reconocida por todos los países miembros. El Perú, yo diría de alguna forma coloquial, es uno de los padres de la Carta tal como se conoce. Así es. Embajador, también la inestabilidad de la región es importante y tiene que ver con esta intención de actualizar
esta Carta Democrática. Estamos hablando de libertad de expresión, de libertades pues, propias de la democracia. Revisar el alcance de la Carta también es importante a pocas semanas de la Asamblea General de la OEA en Washington. Sin duda alguna, yo diría que hoy tenemos un serio peligro en la región, que es el peligro de la ideologización. Es decir, en muchos de los países, las decisiones de política exterior que antes respondían a una lógica de buena vecindad, a una lógica de propiciar vínculos más cercanos entre los países miembros, hoy están teñidas de ideología. Ya hemos visto, por ejemplo, la actitud que tiene el presidente de México con respecto al Perú, que no tiene ninguna base en la realidad y que tiene solamente un impulso ideológico. Yo creo que ese es un gran peligro para la democracia. Y por otra parte, han avanzado una serie de ideas vinculadas a los países que creen en lo que se llama el socialismo del siglo XXI, y eso atenta contra el consenso básico que se hizo en el 2001 en la Carta Democrática, que es que nuestros países viven bajo un régimen de democracia representativa. Es indispensable defender la democracia representativa de estos nuevos peligros y profundizarla y afianzarla. Y un poco esa manera de pensar, creo yo, es lo que impulsó esta reunión de ayer en la OEA. Embajador, usted se ha referido al presidente de México. Tanto el presidente de México, López Obrador, como el presidente de Colombia, Gustavo Petro, han tenido reiteradas expresiones sobre el proceso político del Perú, ¿no? Sobre materias que atañen al dominio reservado, ¿no? Usted sabe, en el derecho internacional hay un sector que considera que una sola opinión no constituye una interferencia. Hay otros sectores que consideran que además de la opinión deberían haber mecanismos de coacción o de presión para que se configure una interferencia. Entonces quisiera saber, ¿usted considera que estas manifestaciones, estas opiniones de estos presidentes constituyen interferencia en asuntos internos? Y una segunda pregunta conectada a esta es, ¿qué podemos hacer considerando que ya hemos retirado a nuestros embajadores, que nuestro nivel de interlocución con estos estados está a nivel de encargados de negocios? ¿Qué podemos evitar, qué podemos hacer para evitar una ruptura de relaciones ante los continuos pronunciamientos con respecto al proceso político peruano de sus jefes de Estado? Mire, Jorge, contesto en el orden en que me hace usted las preguntas. Lo primero, yo sí considero que aquí hay una intervención en asuntos internos peruanos, y esa intervención está basada en que no solo son dichos de estos presidentes, sino también hay acciones. La acción más concreta es impedir que el Perú pueda ejercer, como le corresponde según el tratado, la presidencia de la Alianza del Pacífico. Ahí tenemos una acción concreta que perjudica no solo al Perú, sino que perjudica también a los 4 países miembros de la Alianza y a aquellos países que quieren ser miembros de la Alianza o que quieren ser observadores. Hay un incumplimiento claro de una norma de derecho internacional, como es un tratado, un artículo que claramente dice que el 1 de enero de cada año rota la presidencia de la Alianza en orden alfabético, y por lo tanto le toca al Perú. Esa es mi respuesta con respecto a la primera pregunta. Lo segundo, yo creo que hay que hacer una campaña clara para que dentro de esos países los sectores que no son parte del Poder Ejecutivo presionen a los poderes ejecutivos de Colombia y de México para hacer lo correcto, que es cumplir con el derecho internacional y con los compromisos internacionales de esos países. Un buen ejemplo son los pronunciamientos que ha habido entre ayer y hoy de los sectores empresariales, en el sentido de que es inaceptable que, por ejemplo, el presidente de México diga que las relaciones económicas y comerciales entre Perú y México quedan congeladas. Eso no se puede permitir, y creo que acciones como la de los sectores empresariales denunciando eso y diciendo que no lo van a acatar son muy positivas y van en el sentido correcto. Una palabra más. Creo que otra acción importante sería que en los sectores políticos, en los congresos, en los parlamentos de México y de Colombia, hubiera pronunciamientos en el mismo sentido para ir haciendo entrar un poco en razón a estos presidentes que han tenido esa actitud solamente por un razonamiento ideológico, como decía hace unos minutos.
Muy bien, muchísimas gracias. Pues quiero agradecerle al embajador Hugo Ezela, pues ex vicecanciller y también ex representante permanente del Perú ante la OEA. Gracias por estar en Geomundo. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Muy bien, vamos a continuar con más temas. Seguimos con lo del ministro de Economía de Argentina, Sergio Massa, ha viajado a China para profundizar las inversiones en energía y acelerar proyectos de obras públicas con ese país. En el marco de su visita a la ciudad de Shanghái, Massa mantuvo encuentros con representantes de empresas mineras chinas en las que se trabajó proyectos de inversión y producción de litio. El funcionario también se reunió con la empresa Tibet Summits Resource para la construcción de una planta de procesamiento de litio en la provincia de Salta. Causa controversia que en la comitiva oficial que acompaña a Massa esté Máximo Kirchner, hijo de la vicepresidenta Cristina Fernández, y quien está en plena campaña electoral por el partido Frente de Todos. Así es, la visita de Massa al gigante asiático ocurre cuando las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional se encuentran en su momento crítico. Muy bien, vamos a empezar pues con el análisis, Jorge, en el cual pues se ve un viaje que tiene 27 horas. Han hecho más de lo que ha durado el viaje y las escalas que hicieron, pero ha sorprendido la presencia del hijo de Cristina Fernández, ¿no? De Máximo. Ha sorprendido, ha estado en el avión, se ha usado el avión presidencial de la República Argentina, y una cuestión que ha trascendido en los medios es que se han preocupado de incluir libros sobre China en el avión para que puedan leerlos. Han leído el libro de Kissinger que se llama On China, o sobre China, dentro de la lista de libros que han leído. ¿Qué puede lograr realmente Argentina? ¿Tú cómo ves que tú conoces, eres experto en el tema, si pueden lograr realmente algo que va a ser positivo para la economía argentina tan golpeada? Hay que desgranar la agenda, como tú dices. La economía argentina está muy golpeada, tiene un problema con el tipo de cambio, tiene un problema con la inflación, tiene un problema financiero para responder a los préstamos, ¿no? Entonces, la primera parte del viaje lo que busca es hacer un lobby, hacer una gestión de intereses con el nuevo Banco del Desarrollo. El nuevo Banco del Desarrollo es una instancia creada por el BRICS, que es un grupo de países integrado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, que crearon este nuevo Banco del Desarrollo para financiar proyectos que son parte para los países que son parte de este grupo y para países en desarrollo que se asocien al banco. Hay que decir que Argentina no se ha vinculado al banco formalmente ni ha sometido ninguna candidatura, pero lo que quería Argentina, a instancias de Lula da Silva, era que se genere un mecanismo especial de financiamiento para países que tengan vinculaciones con países miembros del banco. Entonces, esto era algo que quería conseguir. Lula da Silva, en buena cuenta, quería que el nuevo Banco de Desarrollo, que está presidido por Dilma Rousseff, que fue expresidenta de Brasil y muy cercana a Lula, era que el banco financie líneas de crédito para que se pueda pagar a los exportadores brasileños que exportan a Argentina. En el caso de la presencia de Sergio Massa, cuando están también en plena batalla electoral, se está buscando en los cuales podría ser candidato del peronismo, y la presencia de Máximo también, Kirchner, que tiene una presencia importante. ¿Qué es lo que se quiere lograr con eso? O sea, yo creo que tiene varias lógicas, ¿no? O sea, tiene una lógica económica y una lógica política. A nivel político, el decir que se está consiguiendo inversión china en sectores estratégicos como el litio, también quieren conseguir inversión para proyectos gasíferos, ¿no? Entonces, el regresar a Argentina con esos proyectos en cartera y con esas inversiones es importante en términos económicos, ¿no? El poder conseguir nuevas líneas de crédito, por ejemplo, el tema del mecanismo swap, ¿no? Este mecanismo de préstamos contingentes que ya tiene Argentina y China, y que Argentina quiere ampliarlo de 5.000 a 8.000 millones de dólares por desembolso, porque Argentina lo que no quiere es utilizar sus dólares en el comercio exterior. Claro. O sea, quiere que se utilicen las monedas nacionales a través de este mecanismo de compensación. Entonces, este mecanismo de swap es como una suerte de préstamo contingente con una tasa de interés que se fija por cada operación. ¿Y eso podría cambiar también y mejorar la imagen de Sergio Massa en Argentina, llevando pues noticias positivas sobre economía de China? O sea, podría, ¿no? En la medida en que
parte de lo que se busca en China es conseguir esta inyección de capital, fortalecer las reservas para proteger el valor del peso. Entonces, si la moneda ya no se devalúa más, esto va a incidir, por supuesto, en su aprobación, ¿no? Y el impacto en la inversión, con el impacto que tiene en términos de los puestos de trabajo y tal, ¿no? La inversión, por ejemplo, en litio, sabemos que Argentina es parte de este triángulo del litio que está conformado por Chile, Bolivia y bueno, el norte de Argentina, se daría en Salta, que es una región de los Andes de Argentina. Estamos hablando de una inversión de más de $1.000 millones. Así que sería una inyección de capital que generaría un impacto muy importante en términos de desarrollo. Y no estamos hablando solamente de extracción de litio, estamos hablando de un procesamiento de litio. Claro, porque estamos hablando que a China le interesa muchísimo, ¿no?, ese recurso natural, ¿no? El litio que se utiliza para la tecnología, ¿no?, para un montón de cosas, ¿no?, que es importante. Sí, cuando se habla de las tecnologías verdes, cuando se habla de la sostenibilidad, de ser carbono neutrales, se necesitan nuevos mecanismos para generar energía, se van a necesitar baterías de litio. Entonces, China, que es el principal productor de baterías del mundo, necesita lugares en donde obtener el recurso para producirlo en China y también hay empresas chinas que tienen interés de invertir en la producción de baterías en el origen. O sea, ya hay un acuerdo con Bolivia, ahora vendría un acuerdo con Argentina, entonces son medidas importantes. No, claro, el Perú también tiene pues una reserva importante en el sur, en los cuales pues esos son las nuevas energías, ¿no? Entonces China hace bien porque, por supuesto, eso le conviene. Pero a nivel de política, de Alberto Fernández, acá están en la prensa argentina hablando de un enfrentamiento entre Alberto Fernández y Sergio Massa. No, pero más por popularidad, en todo caso, o por lograr cosas frente a los argentinos, mientras está pendiente lo del Fondo Monetario Internacional. Sí, es que lo del tema del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional es bastante impopular. Ha sido durísimamente criticado por el sector del peronismo que lidera Cristina Fernández de Kirchner. Y precisamente con estos acuerdos que se quieren conseguir con el nuevo Banco de Desarrollo y con China, lo que se quiere es aligerar la carga del préstamo del FMI, ¿no? Con cargo a que también, bueno, Lula da Silva ha hablado con el FMI y está diciendo al FMI que por favor tome medidas especiales porque la situación de Argentina es crítica, ¿no? Biden también prometió a Alberto Fernández, ¿no?, que jugaría su poder interno en el Fondo Monetario Internacional. Vamos a ver qué pasa, porque Argentina tampoco, pues, al no cumplir con la deuda, tiene que... Claro, hay un historial complicado, ¿no? No, claro, o sea, al final le van a decir, pues, a ver, no va a ser fácil. No va a ser fácil. Pero en la medida en que haya voluntad política, y Estados Unidos en eso tiene mucho peso en cuanto al voto, porque el voto es por las participaciones económicas que se tiene, podría haber un desenlace favorable, pero hay que ver. Muy bien, nosotros vamos a hacer una pausa y regresamos con más aquí en Geomundo. El Ministerio de Cultura y el Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú presentan este 24 de junio. Cusco vivirá la festividad más imponente del Imperio Incaico, el Inti Raymi, la Fiesta del Sol. Y usted lo disfrutará gracias a un despliegue sin precedentes en una transmisión exclusiva por TV Perú, la señal que nos une. Para entender el panorama actual del país, tienes que conocer la opinión de los protagonistas, con entrevistas a fondo que develan los aspectos más importantes de la noticia, despejando todas tus dudas. Diálogo abierto con Maite Vizcarra. De lunes a viernes a las 10 de la noche. Pégate a la nueva programación de TV Perú, la señal que nos une. Información de primera mano, comentarios precisos, En Pared, con Lucho Trizano. La verdadera esencia del deporte. De lunes a viernes a las 9 de la noche, por TV Perú.
Pasa una noche a lo grande, con los mejores espectáculos que se presentan en la ciudad y en un escenario imponente. Ya no tienes que salir de casa para pasar una noche inolvidable. Y este sábado, Ego. Teatro en grande. Este sábado a las 9 de la noche. Si acumulas agua en baldes o tachos, cuidado. Dentro de tu vivienda pueda que existe un criadero para el mosquito que produce el dengue. Si necesitas almacenar agua, limpia antes el interior y el borde de los recipientes. Manténlos debidamente tapados. Elimina los líquidos estancados en botellas o floreros. Sin mosquito no hay dengue. Seguimos en Geomundo y vámonos ahora hasta Moscú, ya que se registró daños menores luego de una serie de ataques con drones. El Ministerio de Defensa de Rusia responsabilizó a Ucrania de estos hechos que calificó de ataques terroristas. Así es, el mandatario Vladimir Putin indicó que se trató de una respuesta de Kiev a un bombardeo contra el cuartel de inteligencia de Ucrania. En respuesta a la acusación, Ucrania negó tener relación directa con la agresión que sufrieron zonas residenciales rusas. Este es el ataque más grave en Moscú desde el 2 de mayo, cuando los disparos impactaron directamente contra el Kremlin. En esa oportunidad también se acusó a Kiev de la agresión. Muy bien, vamos a ver si realmente qué va a pasar con este ataque que dice Rusia. No ha habido víctimas ni daños de consideración, pero habla de objetivos civiles, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿O está preparando Rusia algo a una contraofensiva contra Ucrania? ¿Tú cómo ves el tema? Bueno, quienes están preparando una contraofensiva, de hecho el general Zaluzhny, que es el comandante, ¿no?, de las tropas ucranianas, ha dicho que ya están listos, ¿no? ¿No? Entonces, bueno, sobre estos ataques hay varias especulaciones, ¿no? Como ha dicho el presidente de Rusia, bueno, él ha acusado directamente a Ucrania, claro, y ha caracterizado el hecho como un ataque terrorista. Bueno, habría que ver si los ataques con drones iraníes, los Shahid, que han atacado a Kiev y a Odessa en los últimos días, ¿qué constituyen esos ataques? ¿También constituyen ataques terroristas o no? ¿No? Es, a fin de cuentas, una cuestión de narrativas, ¿no? Pero, digamos, hay la idea de que pudiera ser Ucrania, porque son drones ucranianos con una menor capacidad que la que tienen los drones iraníes. Hay muchas discusiones sobre esto, ¿no? Si es a propósito o sobre si Ucrania no tiene la capacidad de hacer drones con más capacidad letal, ¿no? Pero llegados a Moscú, o sea, solamente el hecho de poder tener esos drones llegando a la capital donde está del poder de ruso es muy importante, claro, como mensaje. O sea, digamos, para quienes piensan que podría ser un ataque de Ucrania, la idea es esa, ¿no? O sea, a pesar de la profundidad estratégica que tiene Rusia, de la distancia que hay entre las zonas centrales de Rusia, entre Moscú y San Petersburgo y Ucrania tendría la capacidad de llegar a las ciudades rusas y de decirles, bueno, la guerra también es con ustedes, el problema es también con ustedes, ¿no? Claro, eso es un punto de vista, ¿no? Hay quienes dicen también que podría ser un ataque de falsa bandera hecho por los propios rusos para, digamos, fortalecer el apoyo al esfuerzo de la guerra, ¿no? Es difícil saberlo, pero ¿tú crees, y me parece que esto va a ir a escalar a un segundo nivel? Porque ahora ya estamos cambiando, ya empezando la primavera, otras circunstancias, y muchos buscan ya una solución, por lo menos intentar buscar una solución a eso. O sea, digamos, las condiciones climáticas son favorables para una contraofensiva. Por supuesto. ¿No? Y Ucrania, bueno, tiene los medios para poder hacerlo. No quisiera dejar de lado que también se habla de una tercera hipótesis, ¿no? Y que es la que dice Ucrania. Dice, nosotros no hemos ido, o sea, nosotros estamos negando que hemos hecho el ataque, pero hay grupos que están en contra de Putin, grupos armados que son quienes están impulsando este tipo de ataques, ¿no? Entonces, digamos que esas son un poco las tres versiones que hay sobre el tema. Las versiones que dicen que podría ser Ucrania también señalan que hay un tema, ¿no? Hay un descontento de parte de Ucrania con respecto a la renuencia de los países de Occidente de proveer armas de alto alcance que puedan llegar a centros urbanos como Moscú o San Petersburgo, grandes ciudades, ¿no? Porque consideran que esto escalaría la guerra
y que haría que haya un desenlace mucho más grave que podría llevar incluso a una conflagración nuclear, ¿no? Pero no es la primera vez que Rusia denuncia ataques en su territorio, ¿no es cierto? Lo que pasa es que han habido ataques, ¿no? Pero en zonas más cercanas a la frontera. Ha habido también ataques en zonas ocupadas por Rusia. No hablo solamente de las últimas 4 regiones ucranianas que han sido ilegalmente anexadas por Rusia, sino de Crimea, que fue anexada en el 2014, ¿no? Entonces, han habido ataques en Crimea, han habido ataques en Belgorod, cerca de la frontera ucraniana, pero claro, estamos hablando ahora de un ataque en Moscú y estamos hablando también de infraestructura civil, ¿no? Que según en el derecho internacional pues se habla del jus ad bellum y el jus in bello, ¿no? El jus ad bellum es el derecho a la guerra, o sea, cuando un país tiene derecho a ir a la guerra, o sea, en legítima defensa y cuando hay una resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, y otro, el jus in bello, es el derecho en la guerra. Y el derecho en la guerra lo que busca es que la guerra sea lo menos cruenta posible, proteger a los sectores que no están peleando, ¿no? A los civiles, no atacar infraestructura civil, no atacar hospitales. Entonces, evidentemente, atacar infraestructura civil es un crimen para el derecho internacional. ¿Es un crimen de guerra, se puede decir? Es un crimen de guerra, ¿no? Por eso lo dice terrorismo, por eso él llama terrorismo. Él usa esa narrativa, pero Rusia ha utilizado de manera sistemática el ataque contra infraestructura civil. Entonces, por eso hago la pregunta, ¿no? ¿Qué son los ataques que Rusia ha lanzado contra la población civil con una cantidad de muertos inmensos en Ucrania, ¿no? Recientemente, yo estoy leyendo acá, desde el New York Times publicó un artículo relatando que la inteligencia estadounidense cree que Ucrania estuvo detrás de un ataque con drones contra Kremlin a principios de mayo. Eso según la inteligencia americana, según el New York Times, que es un periódico pues, que tiene cierta tiene credibilidad, ¿no? Pero es difícil también, eso lo que tú decías es una falsa bandera, ¿no? También podría ser. O sea, yo creo cualquier cosa ahí. No se puede negar que haya sido Ucrania, ¿no? O sea, con esta idea de, o sea, el régimen de Vladimir Putin ha tratado de aislar a la población de la guerra en un comienzo, prohibiendo que se llame guerra. Si una persona le dice que esto es una guerra, se puede ir 15 años preso, ¿no? Y tratando de proteger sobre todo a los centros urbanos, donde hay una mayor capacidad de movilización, donde hay mayor poder económico y político, tratando de aislar esas ciudades, ¿no? Entonces, la respuesta de llevar la guerra a las ciudades centrales de Rusia puede tener un impacto psicológico, ¿no? También lo afectaría a él, Putin frente a su pueblo. Claro, podría afectarlos a qué capacidad tienes de defender la zona, qué capacidad tienes de defender la propia Moscú, que es la capital de la ciudad, ¿no? Claro, llego hasta ti. O sea, no importa la distancia, tengo la capacidad de llegar hasta ti. Claro, y digamos, en cuanto a la capacidad de operar en territorio, o sea, de la inteligencia ucraniana de operar en Rusia, pues tampoco se puede negar, ¿no? Estamos hablando de pueblos que son eslavos, la mayoría de los ucranianos hablan el ruso perfectamente, claro, entonces tienen una capacidad de mezclarse en el entorno muy importante, ¿no? Entonces no se podría negar esa hipótesis tampoco, pero no hay ninguna certeza hasta el momento sobre cuál ha sido el origen del ataque, ¿no? Muy bien, nosotros vamos a seguir con más temas y les contamos que el gobierno de China denunció una provocación de Estados Unidos después de un incidente la semana pasada entre un caza chino y un avión militar de vigilancia estadounidense sobre el mar de China Meridional. Pekín culpó el miércoles a Washington de un incidente aéreo en el mar de China Meridional. El Pentágono había informado un día antes que el piloto de un caza chino realizó una maniobra innecesariamente agresiva el viernes cerca de un avión de vigilancia estadounidense que sobrevolaba el mar. Durante mucho tiempo, Estados Unidos ha enviado con frecuencia navíos y aviones para actividades de vigilancia cerca de China, lo que ha puesto en grave peligro la soberanía y la seguridad nacional de China. Estas maniobras provocadoras y peligrosas son la fuente principal de los problemas de seguridad marítima. Pekín argumentó que el avión de reconocimiento estadounidense RC-135 irrumpió deliberadamente en la zona de entrenamiento china, por lo que envió aviones para seguir y vigilar el aparato. El incidente aumenta la tensión entre China y Estados Unidos. Muy bien, ¿por qué es importante este tema, el mar de China? Cuéntanos, Jorge, ¿cuál es la importancia? Primero, hablemos dónde está el mar del sur de China, ¿no? El mar del sur de China comienza en el norte, en el estrecho de Taiwán, y va hasta el sur, hasta las islas de Sumatra y Borneo. Es una extensión
de más de, o sea, que es más o menos el triple del territorio peruano, llevado a escala. Estamos hablando de una extensión muy grande que tiene una cantidad de recursos hidrobiológicos muy importantes. También tiene recursos energéticos, petróleo, gas, que pueden ser explotados, ¿no? Y tiene una importancia estratégica también porque une el estrecho de Taiwán con el estrecho de Taiwán con el estrecho de Malaca. Estamos hablando de dos áreas muy importantes para el comercio internacional de China y para el abastecimiento de energía. Entonces, China quiere tener un control sobre esta zona y se ha atribuido más o menos el 90% de la extensión de este mar. Entonces, que un caza estadounidense pase por esa zona está como violando el espacio aéreo. ¿Ellos lo consideran como una violación del espacio aéreo? Es que precisamente, o sea, aquí tenemos que hablar un poco de derecho del mar para poder entender la situación, ¿no? China se atribuye la llamada lengua de vaca, esta línea de 9 puntos del 90% de esta zona, y esto entra en colisión con los derechos de proyección marítima de otros estados, como Filipinas, como la propia Malasia, como Vietnam, entre otros, ¿no? Entonces, ¿qué efecto tiene, no? Si China se atribuye esta porción del territorio, lo que sucede es que le quita zona económica exclusiva a los países, ¿no? El derecho de mar hay 3 zonas, ¿no? Estamos hablando, en primer lugar, del mar territorial, que tiene una extensión de 12 millas. En segundo lugar, de la zona contigua, que tiene una extensión de 12 millas, donde los estados tienen una potestad de fiscalización aduanera y perseguir delitos, porque es la zona más cercana al mar territorial. En el mar territorial se ejercen todos los derechos que se podrían ejercer en el territorio, es como si fuera el territorio. Y está la zona económica exclusiva, que tiene una extensión de 188 millas, en donde se ejercen derechos económicos, la explotación de recursos hidrobiológicos, minerales, gas, todo, petróleo, todo, ¿no? Entonces, el hecho de que China se atribuye el 90% de este mar le quita la potestad a los otros estados de acceder a esos recursos. Entonces, Estados Unidos, ¿qué dice? Nosotros no reconocemos que ese mar sea chino, entonces nosotros hacemos acciones para afirmar la libertad de navegación. ¿Es como aguas internacionales sería? ¿Cómo lo reconocería? ¿O no? O sea, gran parte del territorio correspondería a la zona económica exclusiva de estos países. Habría una porción que sí serían aguas internacionales. Entonces, lo que dice Estados Unidos es: nosotros no reconocemos el control de China sobre estas zonas y hacemos acciones de libre navegación. Mandamos buques, mandamos aviones para poder desafiar el control de China sobre esta zona. Además, Estados Unidos ha acusado a Pekín de la maniobra innecesariamente agresiva sobre el mar de China meridional, ¿no? O sea, habéis una posición que están mirándose pero con los dientes. Claro, pero China entiende que esta zona es importante para su defensa, porque el mar del sur de China está dentro de la primera cadena de islas, que es un concepto del cual ya hemos hablado, ¿no? Que es Japón, las islas Ryukyu, Taiwán, Filipinas y también la isla de Borneo. Esa zona es importantísima para la defensa nacional de China y por eso China quiere tener una presencia importante ahí. Y por eso, China dice que son en base a razones históricas, quiere reivindicar ese espacio, pero ese espacio es importante por razones económicas, estratégicas y económicas para el país. No, y además vemos pues que en los cuales estamos en unas semanas de las cuales de provocaciones mutuas a la vez. O sea, ahí no es cuestión de culpable o no. Yo creo que es también que se están jugando las posibilidades y a ver quién llega un poquito más. No sé, esa es a mí la sensación que me da este tema. Claro, bueno, en política internacional se habla de probar los límites, ¿no? De las grandes potencias que quieren afirmar su control sobre ciertas zonas de influencia llevan a cabo estas prácticas, ¿no? El tema es que evidentemente esto es peligroso porque cuando hay ese tipo de encuentros pueden haber errores de cálculos que pueden desencadenar consecuencias no deseadas como guerras, ¿no? O sea, imagínense que un avión chino colisione contra un avión norteamericano. Estaríamos ante un problema mayor. Claro, ¿no? O que caiga un avión frente a de repente territorio importante, ¿no? Yo creo que habría problemas más entre las relaciones entre China y los Estados Unidos. No, las habría, ¿no? Un tema interesante sobre el mar del sur de China es que el gobierno de Filipinas interpuso una demanda ante la Corte de Arbitraje de la Haya, que terminó en el año 2016
Y lo que esta corte arbitral dijo era que las alegaciones de China, la atribución de este 90% del mar del sur de China no tenía bases legales. Discutió, bueno, China decía que ahí habían islas que históricamente habían sido chinas. Esta corte arbitral puso en duda que fueran islas. En la medida en que no son islas, no tienen capacidad de proyectar espacios marítimos en términos del derecho internacional. El tema es que esta decisión judicial no ha sido acatada por China. Entonces, esto genera mucha tensión entre China con Filipinas, con Vietnam, con Indonesia y con otros países de la región por este espacio. Y Estados Unidos trata de darle un espaldarazo a las aspiraciones de estos países, fortaleciendo su cooperación en el área de defensa. Filipinas ya es un aliado de Estados Unidos, pero Vietnam no lo es. Pero están desarrollando cooperación en el ámbito de defensa también. Muy bien, nosotros vamos a hacer una pausa y vamos a regresar con nuestra ficha país. No se muevan. Alguien como tú. Hola, soy Minerva Mora. Mi nombre es Jorge Hugo Rodríguez Malqui. Generando un cambio positivo en su comunidad. Soy integrante del grupo de teatro La Gran Marcha de los Muñecones. Gestora cultural de la Biblioteca del Manzano. Yo quiero contarles qué hacemos aquí en el RIMAC. Es que los peruanos somos pura camiseta. Los sábados a las 4 de la tarde. De lunes a viernes, nuestros espacios informativos se renuevan. A las 6 de la mañana, Jennifer Salazar y Jorge Bayón nos traen edición matinal. Información fresca, ágil, precisa. Todo lo que usted necesita saber para estar bien informado, lo encuentra en edición matinal. A la 1 de la tarde, Carla Jarada nos lleva a cada lugar donde está la noticia. Información en vivo con todos nuestros equipos desde el lugar de los hechos. Edición tarde. Y a las 8 de la noche, todo el resumen informativo que usted necesita llega con Jennifer Cerecida y Nicolás Salazar en Edición Noche. Profesionalismo, criterio, veracidad. Un gran equipo trabajando día y noche para mantenerlo bien informado. Nos renovamos de lunes a viernes. Profesionales de la noticia, TV Perú, la señal que nos une. Los adultos creemos que lo sabemos todo. Solo estoy jugando. Que en el colegio la vida es fácil y que los problemas no son problemas. Son bromas. Si creemos que esto es un juego, lo estamos perdiendo. El bullying es una infracción a la ley penal en la que una o varias personas fundamental el rol que cumplen los padres. Basta de excusas. El bullying no es juego. Una campaña del IRTP para tomar el acoso escolar en serio. Muy bien, ahora nos vamos a conocer a un nuevo país y vamos con nuestra ficha país. Nos ubica en Europa con la República de Polonia, su capital Varsovia, el idioma polaco, la religión católica, y la moneda es zloty, la bandera que está bicolor que están viendo en pantalla. Un país muy importante en el centro de Europa. Ahí la vemos en el mapa. Polonia es una república parlamentaria con un presidente elegido cada 5 años y un parlamento compuesto por una cámara baja y un senado. También vamos a conocer que se ha convertido en una potencia, dejó de considerarse un país emergente para ser uno industrializado. Exporta dulces, frutas y verduras, carnes y productos lácteos. A menudo importa trigo, grano, aceite vegetal y alimentos de proteína. Conociendo más de Polonia, tiene recursos hídricos geotérmicos más ricos de Europa. La energía de sus 6 plantas no solo podrían usarse para redes de calefacción, sino para cultivos, la piscicultura o secado de madera.
Es el cuarto país más boscoso de Europa. Los bosques cubren casi el 30.5% de su superficie. El complejo forestal más grande es el área de Baja Silesia. Así es, y también experimentó un aumento de turistas después de unirse a la Unión Europea, y Cracovia, la antigua capital, fue nombrada capital de la cultura por la Unión Europea. Las ciudades más importantes son Varsovia, que es la capital, y Cracovia, la segunda ciudad más poblada y antigua. Tiene casi 800.000 habitantes y es la que recibe más turistas. Y los campos de concentración de Auschwitz, Birkenau y las minas de sal de Wilinska son los lugares más visitados junto al castillo de Malbork, el más grande construido con ladrillos. Muy bien, vamos a poder conversar sobre Polonia, un país muy importante, y justo hablando de los campos de concentración, ahí se inició la Segunda Guerra Mundial con la invasión de Alemania, donde estaba también la gran concentración de judíos, ¿no? Hubo, ¿cómo se llamaban los guetos tan importantes de Varsovia, y cuando empezaron con las deportaciones a los campos de concentración, que fue pues realmente que arrasó, creo que con la mayoría de judíos polacos de esa época. Pero un país que ha sufrido mucho, que ha tenido, tiene el Papa Juan Pablo II, es polaco, y en el año 1980 sale Lech Walesa con el movimiento Solidaridad al mundo. Sí, o sea, Polonia es un país muy interesante, ¿no? Fue una gran potencia del centro de Europa en el siglo XVI, debido a la unión de Lublin, que une a Polonia con el Gran Ducado de Lituania. Se genera esta mancomunidad polaco-lituana que fue una gran potencia, ¿no? Pero también tiene una historia traumática porque ha tenido 3 particiones. La más reciente se da a fines del siglo XVIII y dura hasta el año de 1918. O sea, Polonia deja de existir como Estado durante este tiempo, y recién se reconstituye en el año 1918, y tiene este otro hecho traumático en 1939, cuando comienza la Segunda Guerra Mundial, cuando Polonia es invadida. Recordemos que se había dado estas medidas en la conferencia de Múnich, de alguna manera tratando de aplacar el ánimo de Hitler, concediéndole control sobre los Sudetes en la República Checa, pero esta medida lo que hizo, en vez de aplacarlo, fue más bien que la Alemania nazi tenga mucha más invasión. Pues luego perpetra esta invasión contra Polonia, que tuvo consecuencias terribles. Y en el caso de Lech Walesa, ¿por qué es importante? Lo que sucede es que desde los 70, ya hay cambios constitucionales en Polonia que acercaban más al país a la Unión Soviética y que le daban mayor control a la Unión Soviética sobre Polonia. Y ya había un movimiento sindical fuerte que se estaba gestando al margen del partido, ¿no? Recordemos que Polonia era un país del bloque socialista y que había un partido gobernante. Entonces se comienzan a generar uniones de trabajadores apoyadas también por los intelectuales que demandaban reivindicaciones sociales y económicas, ¿no? En base a estos movimientos se genera el movimiento Solidaridad, que fue liderado por Lech Walesa, que era un obrero de un astillero de la ciudad de Gdansk, que está en el norte, en la costa norte de Polonia, y que tuvo una presencia muy importante en el proceso de democratización. Y además curioso, ¿no? Con la presencia de la Unión Soviética, pero altamente católico Polonia. Sale de ahí el Papa Juan Pablo II y esta lucha por lograr que el catolicismo permanezca en el país contra el comunismo. Claro. Polonia tradicionalmente es un país, digamos, eslavo, de lengua eslava, pero tradicionalmente católico. Entonces la elección del cardenal Wojtyła que vino en el Papa Juan Pablo II fue un hecho importante para Polonia como país católico, pero que tuvo un impacto social. Y el Papa Juan Pablo II dio discursos para cientos de miles de polacos en los que hablaba de la democracia, de los derechos humanos, de las libertades, y eso también fue un catalizador. O sea, el Papa Juan Pablo II supo cautivar la imaginación social de los polacos en esa etapa y tuvo un impacto en el proceso que vino después. Y ahora, por ejemplo, Polonia, que si bien tuvo la primera invasión de la Segunda Guerra Mundial, ahora con lo de Ucrania está haciendo frontera con Ucrania, tiene mucha relación con Ucrania, muchos tienen familia, polacos que tienen familias en Ucrania, y con la invasión rusa
fueron a Polonia. También ha estado nuevamente involucrado pues, en un tema que tiene que ver con invasiones, guerras. Es nuevamente volver a lo que sucedió hace ya más de 80 años. O sea, hay que recordar que parte del actual territorio ucraniano estuvo en manos de Polonia, ¿no? Entonces, ahí hay la ciudad de Lviv en Ucrania, era una ciudad donde la cultura polaca, el idioma polaco eran muy importantes, hay una herencia, entonces hay una vinculación. El idioma ucraniano y el idioma polaco son parecidos en un 60%. Son hermanos. Hay una gran comunidad de inmigrantes ucranianos, incluso desde antes de la guerra. Entonces, Polonia tuvo una actitud de mucha solidaridad de cara a Ucrania y en circunstancias en las que tenía muchas dificultades con la Unión Europea. O sea, el gobierno polaco, con esta idea muy nacionalista, de no acatar muchas posiciones con respecto a temas de derechos humanos y democracia de Bruselas, tuvo muchos conflictos, pero la guerra de Ucrania ha sido un catalizador para la unión con sus países vecinos. Bueno, además, Polonia es un país muy interesante, con mucha historia y que, bueno, hay que visitar, pero en verano, porque hace mucho frío, ¿no? Que es un invierno muy duro, ¿no? Estamos hablando de la comida, que es rica en grasas, porque tienes que soportar inviernos muy crudos. Son inviernos, sí, es comida muy proteica, con grasa muy rica, ¿no? Los pierogis son comida deliciosa, ¿no? Entonces, realmente es un país para visitar. Tiene una gran belleza. Hemos presentado la ciudad de Cracovia, que es una ciudad maravillosa. Yo quiero ir al campo de concentración de Auschwitz. Ese es uno de mis pendientes. Muy dura la experiencia, pero vale la pena. Muy bien, nosotros vamos a hacer una pausa y regresamos con más. Esta noche en Diálogo Abierto. A 53 años del terremoto de Ancash, hablaremos de la cultura de prevención de desastres en el país. Además, ¿cómo avanza la acreditación de calidad educativa, superior y técnica? Los esperamos a las 10 de la noche en Diálogo Abierto. Este sábado a las 11. Nosotros podemos vender muchos morrales, muchos cafés, pero si el acuerdo de paz fracasa, fracasan estos proyectos porque nuestros trabajadores son excombatientes. Trabajo decente. Ese ha sido uno de mis retos, ser conservacionista, desarrollar acciones para proteger bosques en grandes cantidades, ¿cierto? Acción por el clima. Otros caminos, una serie documental de la hora tal. Este sábado a las 11 de la mañana por TV Perú Noticias. Siempre informados. ¿Qué está pasando? La noticia no se detiene. ¿Qué está pasando en la calle, en las regiones, en el mundo? Necesitamos saber lo que ocurre y entender qué está pasando. Nueva temporada con Gastón Gaviola y Romy Guamaní. De lunes a viernes a las 7 de la noche. Pégate a la nueva programación de TV Perú, la señal que nos une. Ahora podrás disfrutar en vivo los partidos del fútbol peruano a través de todas nuestras frecuencias a nivel nacional. Acompaña al equipo de Nacional Deportes en cada transmisión especial. Información para nuestra economía, nuestra seguridad y para la toma de importantes decisiones. El pronóstico del tiempo y el clima. Datos de primera mano para todos los peruanos. Respaldada por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología, CENAMI. El tiempo en TV Perú Noticias. De lunes a viernes a las 8:15 de la mañana. Soy Gerson Espíritu Llanak y cubro toda la información de la provincia de Huaura. Para TV Perú Noticias, siempre informados. Soy Carlos Chávez Contreras y cubro toda la información de La Libertad para TV Perú Noticias, siempre informados. En Geomundo y ahora vamos a Centroamérica. Legisladores de Costa Rica presentaron el primer proyecto de ley para regular la inteligencia artificial.
Lo curioso es que la iniciativa fue redactada por esta misma tecnología. Pretendemos regular la inteligencia artificial o llegar a la determinación de qué es lo que podemos hacer realmente con la inteligencia artificial. Las nuevas tecnologías llegaron para quedarse y con sus propias herramientas se busca su regulación. Así lo hizo un grupo de parlamentarios de Costa Rica, que utilizando ChatGPT-4 consiguieron el primer proyecto de ley para delimitar su uso, totalmente hecho por esa aplicación. Queremos dejar muy claro que la tecnología es un instrumento al servicio del ser humano y como tal debemos controlarlo sin negarnos a utilizarlo en todos los aspectos de nuestra vida. La parlamentaria explicó de qué forma se logró obtener el resultado final. Se le dijo que pensara como un abogado asesor legislativo y que creara una regulación para la inteligencia artificial teniendo en cuenta la Constitución Política de 1949. Con eso nos garantizamos pues, que se centrara mucho en los derechos y pues, las garantías para la persona. El mecanismo utilizado incluso sugirió la creación de un ente rector que vigile la forma en cómo se utiliza esta tecnología. La propuesta será revisada por diferentes especialistas antes de ser puesta a debate y posterior votación. Mira, que sea la propia inteligencia artificial que elabore la regulación, autorregulación sería, yo no sé qué es lo que buscan con esto. No sé, ¿ponerle freno? No, parece que no. O sea, parece que quieren demostrar que la propia inteligencia artificial tiene una capacidad para autorregularse, lo cual es bastante discutible, ¿no? Muchas películas han visto sobre el tema, pero ¿es eso hasta qué punto ya va a servir para crear leyes? Entonces yo te diría, ¿el Parlamento para qué está? No, claro, el tema es que la inteligencia artificial, ¿en qué medidas se rompe el contrato social si tú le das la potestad a la inteligencia artificial de aprobar las normas, ¿no? O sea, en todo caso, ¿para qué votamos, no? Claro, ¿para qué votamos? Claro. Por eso se tienen que introducir mecanismos de gobernanza para poder regular estas tecnologías. Y es interesante que se haga en Costa Rica, porque Costa Rica es un país que ha tratado de desarrollar su base tecnológica, ha recibido inversión importante de Estados Unidos. Intel invirtió ahí, ha tratado de desarrollar académicamente en este campo también. Entonces es interesante que estén tomando esta iniciativa, ¿no? No, y además el tema de la inteligencia artificial es positivo porque trae, bueno, avances, pero ¿cómo tú justificas para usarlo para el bien o para el mal? Es lo ético, ¿no? Ese es el dilema ético. El tema es que los seres humanos no pierdan, para que no se cruce este dilema ético, los seres humanos deben preservar la capacidad de decisión. Muy bien, muchas gracias. Bueno, se acabó el tiempo. Nos ha quedado corto el tema de la inteligencia artificial. Muchas gracias por estar con nosotros en Geomundo y nos reencontramos mañana. Nos vemos mañana. Chao. En Caraballo se come bien, rico, bueno y barato. Por su buena sazón y creatividad en la cocina, es reconocido